Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Martes Santo y seguimos en la escucha de la palabra con el evangelista San Juan. Hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Juan capítulo 13 versículos 21 al 33 y versículos 36 al 38. Escuchemos la proclamación. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo a Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco tiempo de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que les dije a los judíos se los digo ahora a ustedes: donde yo voy no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este día. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, permítenos la unción, el conocimiento de la glorificación que nos muestra San Juan y de las actitudes mostradas hoy en Judas y en Pedro, que podamos reconocer las actitudes que nosotros tenemos también delante del Señor, para que busquemos agradarlo a Él y seguirlo en santidad. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Entonces ustedes y yo volvemos a la referencia que se nos narra, capítulo 13 de San Juan, versículos 21 al 33 y versículos 36 al 38. Todos los elementos, todas las palabras, dónde está Jesús, cuál es el contexto, qué está pasando en el corazón de él, porque da una referencia a algo que va a pasar con alguien, qué es lo que dice. ¿Cuál es la actitud de los apóstoles en ese momento? Hay uno que le manda al otro que le pregunta entonces a Jesús quién es, porque él acaba de decir algo sobre alguien y entonces allí se dan estas situaciones. Después, entonces, Jesús hace un signo para responderle a quien le ha preguntado, algo así como darle un trozo de pan, a quien se lo da. ¿Cuál es la referencia? Jesús termina hablando con alguien y le dice que vaya y haga lo que tiene que hacer. ¿A quién le está diciendo? Después entonces Jesús habla de una glorificación, ¿a qué se refiere? Y después hay uno que interviene y le hace una pregunta a Jesús de qué va a pasar con él, y cómo le responde Jesús, cómo se sentía tan seguro y qué es lo que le dice el Señor Jesús al final de qué pasará también con él. Miremos los elementos, los detalles, las palabras, las actitudes, todos los diálogos, las expresiones profundas, teológicas también que hoy nos da la palabra, para que hagamos este primer momento bien desmenuzadito, bien hecho, para pasar al segundo momento, es
de lo que dice la palabra a lo que me dice la palabra hoy. Estamos en la última cena. Ese es el contexto. Comenzando la última cena en los procesos de todos los hebreos estaban por familia reunidos para comer el cordero, para hacer la cena pascual judía. Y hoy la palabra nos pone a Jesús turbado en el espíritu para decir algo importante. Cuando dice en verdad les digo, es porque va a dar un anuncio importante, es porque va a mostrar una realidad. En verdad les digo. Y hay una conmoción, turbado en su espíritu. Lo que dice no es que pase desapercibido como no me importa, no, le duele el corazón, porque es el anuncio de la traición. Si hay algo que ustedes y yo tendríamos que mirar hoy en la meditación, es que Jesús es Dios, pero también es hombre. Como hombre le duele la traición, y como Dios pues aún más, porque es el amor más pleno, que se da cuenta como uno al cual ha tratado de amigo, lo ha cuidado, le ha tenido los mejores deferencias, los mejores tratos, las mejores miradas, las mejores palabras a él. Y conociendo el corazón de Judas, Jesús lo trata aún con una preferencia de amor. Para llegar a esto, ustedes y yo nos tendríamos que devolver a las veces que seguramente Jesús en estos 3 años de vida pública lo llamó, le habló al corazón, le explicó que su mesianismo no era reinados humanos, que él no soñara como ser especie de ministro de un hombre muy poderoso de la tierra, porque eso no lo iba a tener con él. ¿Cuántas veces Jesús lo llamó a la conversión? Trató de entrar en el corazón de Judas, en el buen sentido de la palabra de Dios, que toca el corazón de un hombre que solo están pensando en planes humanos. Porque los hebreos pensaban un mesianismo muy humano. Y el primero de todos, los apóstoles en cierta manera todos, hasta que van comprendiendo bien todo este mesianismo de Jesús. Pero el que definitivamente se quedó en este mesianismo humano fue Judas. Es decir, él quería ser un hombre muy importante y vio que Jesús con los milagros, pues pensó que llegaba a ser ese mesianismo a la manera de un rey que iba a gobernar con ejércitos y con poder. Y pues no ha calado, no ha podido entrar esto en Judas, y Jesús anuncia la traición. Es decir, Jesús sabe qué es lo que va a hacer Judas. Lo conoce bien. Hoy y mañana vamos a estar hablando del tema, pero todo esto no se dio de un solo momento. Judas lo venían trabajando los del templo porque lo conocían. Judas, hijo de Simón, hijo de María de Simón, de una ciudad llamada Cariot, el Iscariote, había estudiado en el templo, y como en el templo conocía al hijo de Anás y conocía a los sacerdotes, escribas, los letrados, y lo conocían a él. Y también conocían cómo le gustaba a él el orgullito y cómo lo podían trabajar. Y otros de estos que odiaban a Jesús venían trabajándole aquel momento para que llegara con contundencia a este momento de la traición, prometiéndole puestos, prometiéndole homenajes, prometiéndole que sería grande en Israel, llevándolo a unas meditaciones como: entonces si es el Mesías tiene que morir, porque eso dicen los profetas. Pero ellos no creían que fuera el Mesías, pero trabajaban con el ego al Iscariote para que él verdaderamente lo entregara, y el pacto fueron 30 monedas de plata, como está escrito en los profetas. Hasta eso en eso se cumplió las profecías, lo que valía un cordero en esa época. Y Judas, cuando va a cuadrar con ellos, dice: pues cómo me van a dar solo 30 monedas de plata, lo que vale un vulgar cordero en esta época, y para entregar nada más ni nada menos al único que verdaderamente me ha amado y que se ha mostrado como mi amigo. Y lo trabajaron tanto y tanto, le dijeron que le iban a dar honores, que se iba a sentar a juzgar a las tribus de Israel, porque ahí estaban los 24 ancianos, las familias sacerdotales de Israel, y ellos lo iban a exaltar, y le prometieron el oro y el moro, y le prometieron esta vida y la otra. Y empezaron solo el pacto de plata era con esas 30 monedas, pero detrás de eso le dijo: es que esto es solo el principio, y le hablaron todas estas cosas bonitas. Y Jesús conocía el corazón de Judas. Es más, hay algo que no ha quedado escrito, pero después de la unción en Betania que hemos escuchado ayer,
estamos hablando del sábado antes del domingo de Ramos, por la noche todos se dispersan después de la comida y Judas se va a ir y Jesús lo detiene y le dice que no vaya, que esos que están prometiéndole cosas no lo aman, que él es el amigo de él. No porque Jesús no fuera a dar la vida, Jesús viene a dar la vida. Es más, hay algo aquí claro. Los que lo pensaban matar quisieron haberlo matado mucho antes, pero solo se daría hasta el día que Dios lo tuviera así pensado. De hecho, esta referencia en el segundo momento a la glorificación tiene que ver con esto. Ahora es glorificado el Hijo de Dios, es decir, ya va a llegar esa glorificación, que en términos de Juan tiene que ver con la cruz. La cruz va unida a la gloria. Y solo se daría hasta el momento en que fuera la Pascua. Por eso Jesús en otros momentos que trataron de apedrearlo, de cogerlo, pues había dicho que no había llegado la hora. Solo hasta que Dios quisiera, hasta en eso Dios tiene control y Él entrega la vida. Pero pudo haber sido de otra manera. Pero Judas, obstinado, quiso entregar, quiso perseverar en una voluntad de vender, de traicionar al amigo. Aquí hay dos actitudes hoy, que hagamos una síntesis. Dos hombres, Judas y Pedro. Y en la mitad hay una referencia a la glorificación. Judas tiene una decisión. Pedro no decide negar al Señor. Pedro trata de hacer con su intencionalidad recta porque ama a Jesús. Lo que lo hizo fue por una debilidad en una noche de tinieblas, que era la noche de las tinieblas porque Satanás estaba dando patadas de ahogado porque sabía que venía el ofrecimiento de la víctima del Hijo de Dios, con lo cual se abriría el cielo y él quedaría más vencido que siempre, o que nunca. Y entonces, aquí lo que pasa es que, tristemente entonces, viene esta obstinación y Jesús sabe qué va a pasar, por eso lo anuncia. Uno de ustedes me va a entregar. Y todos se miraban y todos decían, y entonces Pedro sabía que Juan era el predilecto y entonces lo manda como averigüe pues quién es. Y Jesús le responde a Juan que aquel que le dé el trozo de pan untado. ¿Y saben ustedes qué pasó en la última cena? Jesús colocó los puestos de cada uno y a Judas lo puso de frente, para mirarlo de frente, en un puesto de privilegio, de frente a él. Y así todo este hombre, descaradamente, siguió mintiendo. Y Jesús, como sabía lo que iba a hacer, por eso le entregó el trozo de pan aquí a hijo de Simón el Iscariote. Y entonces detrás del pan entró en él Satanás. Ya venía todo un proceso. En algún momento, cuando Jesús había expulsado un demonio de alguna de estas situaciones que Jesús hacía, de exorcismos, un demonio le dijo, pues ahora me vences, pero entraré en uno con el cual, como quien dice, te voy a hacer daño. Y venía todo el proceso de esa lucha interna de Judas por ser bueno, pero tenía esa motivación de dinero, de poder. Ayer nos había dicho San Juan que era ladrón porque tomaba de la bolsa. Judas era lujurioso. Judas tenía un montón de todo lo que tenemos los humanos, de los 7 pecados capitales, pero en él se fue volviendo más fuerte porque se fue apartando de Jesús, del verdadero acercamiento a Jesús en lo que era la figura del amor, de la misericordia, y se quedó con el Jesús que pensó que le iba a dar una gloria humana, y como no se la dio, lo vendió al mejor postor. Y estos otros, llenos de la astucia de Satanás, le moderaron el corazón porque sabían lo ambicioso que era y sabían ese doble juego, y así empezaron a hacer que él tomara la decisión. Y entonces, cuando entró en él Satanás, pues Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sabían ustedes que cuando Judas había pactado con los del Sanedrín que sí lo iba a entregar hasta que lo convencieron, porque él estaba en una duda en el corazón, porque le prometieron todo lo que les dije ahorita, él les dijo, no, bueno, pues vayan a la casa de Betania. Ellos dijeron, pues ¿cómo vamos a entrar a la casa de Betania si allá están los siervos de Lázaro? Y Lázaro es un protegido de Roma. Entonces les dijo, no, pues en cualquier momento causen una confusión, él va a entrar por Betfagé el domingo y entonces ustedes lo capturan. Y ellos le dijeron, no, delante de la gente no se puede, porque la plebe, pues enardecida, no dejaría.
tiene que ser un momento cuando esté solo. Entonces Judas empezó a preguntarle toda esa semana al Señor que qué iban a hacer, dónde iban a dormir, dónde iban a estar. El Señor se quedó tranquilo y no le dijo nada. Ahorita le dice, ya sabe que va a estar solo. Entonces ahora sí le dice, estamos jueves santo, ya tarde, noche, porque aquí va a decir que vas de noche. Y entonces lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Como quien dice, no te he dicho todos estos días dónde iba a dormir, dónde iba a estar solo, ahorita ya sabe. O sea, yo Dios voy a entregar, nadie me quita la vida, yo la doy. Juan 10:10. O sea, Dios tenía hasta control de eso, no porque Dios estuviera feliz porque Judas fuera a pecar. Yo quiero hacerme comprender en eso. No, la obstinación de él tristemente los llevó a aquello. Y entonces Juan aclara algo, es que ninguno entendió que era Judas, era el traidor, porque así Pedro le hubiera puesto a preguntar en ese momento. Como Jesús dijo eso, entonces los demás pensaron, bueno, como él es el que tiene el dinero, seguramente el Señor lo mandó a hacer algo. Pero solo entre Judas y Jesús sabía lo que estaba pasando en ese momento, y Jesús lo tuvo que hacer así para no crear una confusión ahí de que los apóstoles fueran a matar a Judas o se fueran contra él. Hasta en eso lo protegió Jesús. Y entonces después era de noche cuando salió. Es una referencia real de tiempo, era de noche ya, pero tiene un sentido de símbolo también. El hijo de la noche fue a vender a quien será la luz del día, la luz del universo, la luz del mundo, que nos lo vuelve a repetir hoy también en la primera lectura de Isaías 49:1-6, que dice, te hago luz de las naciones. Pero lo que no sabía Judas ni los otros es que Jesús pasaría por la muerte, y ese Viernes Santo sería como una noche de tinieblas en Jerusalén, pero vendría la luz de la resurrección. Por la cruz a la luz, por la cruz ha sido vencido aquel que es las tinieblas del mundo. Y hay uno que quiso hacerse hijo de la tiniebla y salió de noche a entregar y a vender al Señor. Y entonces ya sale y hace la traición completa. Se va por los sayones y se va por los funcionarios del templo que van a venir con él, porque habían pactado. No porque Judas se lo hubiera imaginado así, sino porque otro que se llamaba Sadoc y otros malos le dijeron a Judas, cuidado, se equivocan cuando van a arrestar a Jesús y traen a Lázaro o a otro y nos metemos en un problema. Entonces, como es de noche, tienen que darle un signo claro, y el signo, le dijeron a él, va a ser un beso. Y él aceptó, y vamos a ver cómo ese beso va después y entrega al Señor con un beso. Ese va a ser el signo para que ellos no se equivoquen y verdaderamente en un contexto de noche tomen preso a quien es verdaderamente Jesús. Por eso Jesús después tiene que decir, ¿a quién buscan? Yo soy. Como quien dice, no se metan con estos, dejen a estos tranquilos, no se vayan a equivocar, soy yo. Él es el que va a dar la vida. Y entonces eso es lo que pasa con Judas. Pasemos ahora al momento de la glorificación. La glorificación es, llegó el momento, Jesús sabe. La gloria es entrar en la voluntad del Padre, y esto se dará en la cruz, porque allí vendrá la redención del género humano, y el Dios uno y trino será glorificado allí. Y pronto va a pasar esto, y estos son los términos que les está hablando Jesús a ellos, para que comprendan esto, que ahora se tiene que ir. Ellos no comprenden, por eso San Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Y le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y ahí aparece el tercer momento, Pedro, muy lleno de sí mismo, prometiéndole que él lo va a seguir, porque dará su vida por él. Y Jesús, bueno, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado ya 3 veces. Pedro puso las fuerzas en él. Pedro no tenía dobles cálculos como Judas. Judas se desesperó y se ahorcó. Pedro se arrepintió y lloró. Pedro conocía el amor de Jesús. Judas se cerró al amor de Jesús. En otro video yo puedo hacer algo más profundo sobre lo que pasó con Judas después de qué pasó después del beso hasta que llegó el momento de que se haya ahorcado, como Jesús le ha contado alguna mística. Y esto para una enseñanza de no juzgar a Judas, pero para tener claro que la voluntad es lo que cuenta en el ser humano. Pedro quiso después arrepentirse y llorar, y en su querer se volvió San Pedro y el primer papa.
Lo que hizo Judas llegó a tal nivel que se desesperó, casi que se enloqueció y desconfió de la misericordia de Dios, porque si hubiera ido a los pies de la cruz, allí hubiera sido protegido. Es más, les adelantó algo. En ese ir y venir de lo que pasó después de que capturan a Jesús, Judas terminó estando en la sala de la última cena y se encontró con Nuestra Señora, y Nuestra Señora le dice que fuera con ella a los pies de la cruz, y Jesús lo perdonaba. Es más, en esa valentía de amor tiene Nuestra Señora, que es la primera creyente. ¿Se acuerdan que Jesús enseña el amor al enemigo? Pues ella se lo ofreció. Y él se desesperó después, fue y le tiró las monedas en la cara a a Caifás, el sumo pontífice. Les dijo que ellos lo habían perdido, salió, subió a un campo, y en ese campo vio las cruces al frente, y en ese momento se quitó la faja, la colgó y se tiró y se ahorcó. En el otro contexto, y ya Jesús había tenido miradas de compasión, porque en todo ese ir y venir, en algún momento Judas lo vio y Jesús lo miró con compasión. Y Judas no aguantó la mirada, y Judas no aguantaba ningún líquido que veía, porque pensaba que todo era sangre, y la sangre del Cordero de Dios. Y Jesús miró a Pedro y lo miró también con misericordia, y Pedro lloró amargamente su pecado. Y aquí entonces hoy toda esta temática profunda de la glorificación. ¿Qué nos permite hoy meditar? La cruz es el trono real de Jesús, y la gloria está dada allí. Jesús es verdaderamente aquel que viene a darle gloria al ser humano. En el buen sentido, es porque el ser humano había perdido la presencia de Dios. Ahora levanta esta condición humana caída, y con ello glorifica a la Trinidad en sí misma, al Padre, a Él, el Espíritu, porque es un decreto del Padre, porque es la manera de abrir las puertas del cielo, y porque se ha bajado, como nos lo decía San Pablo en este domingo, nos decía, por eso Dios lo levantó sobre todo nombre y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí estamos hablando de glorificación, Filipenses 2, 6, 11. Entonces miremos hoy esta gloria de Jesús en la cruz. Miremos estos dos hombres que fallan, pero cuál es la motivación de cada uno en su corazón, y cómo uno se hunde más y el otro llora. Y en las lágrimas hay arrepentimiento, en el otro hay una desesperación total. Que ustedes y yo nos podemos encontrar en algún momento en la situación de Judas, en el momento de la situación de Pedro. O traicionar o negar a Dios que nos ama y que nos dice amigos, y que nos llama a ser más que amigos, ya somos hijos en el Hijo. Esta Semana Santa, ¿cómo vamos a mirar estas actitudes? ¿Cómo poder llegar a ser como un Juan que recuesta la cabeza en el pecho de Jesús? Juan siempre supo la voluntad de Jesús, y fue el que estuvo valiente ahí en la cruz con Nuestra Señora y las mujeres. También de él hay que aprender mucho. Hay varias actitudes de varios personajes que entran hoy, y cómo la palabra nos lleva a mirar entonces el corazón, y cómo mirar que cuando hay una mentalidad con motivaciones no claras, se llega a la traición. Y cuando hay una mentalidad de que yo puedo todo sí mismo, se llega al error que comete Pedro de creerse en sus solas fuerzas, y vio que solo con la gracia de Dios, y de ahí adelante eso le ha permitido después como pontífice comprender que los demás también se podían equivocar, así como él se había equivocado. Y eso le daría una enseñanza al corazón después de haber llorado amargamente su pecado. Pero fue restablecido y fue puesto en el primer lugar. Judas tristemente se hundió en una desesperación. Hoy miremos a Jesús en la cruz. Es la gloria que nos muestra Jesús crucificado, porque nos llevará a través de esta crucifixión a la gloria de la resurrección. Miremos a Jesús en su divinidad. Hagamos oración. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y acatamos tus designios, porque se acerca la hora final de Cristo en su pasión, la hora del cáliz en Getsemaní, la gloria de su cruz. Se echa encima la noche tenebrosa de la traición. Jesús entrega, el amor es traicionado y negado. Concédenos, Señor, responder a tu amor fielmente a pesar de nuestra innata y manifiesta debilidad. Queremos demostrar con nuestra vida que el amor es amado, porque si grande es nuestro pecado, mayor es tu bondad. Haz brillar pronto sobre nosotros el día de tu gloria, la Pascua esplendorosa de la nueva alianza en Cristo. Amén.
en la acción, ¿a qué nos mueve esta palabra de Dios hoy? A revisar las intenciones con las cuales nos acercamos a Jesús. Aquí hay dos hombres que fallan. Ustedes y yo hemos fallado. ¿Por qué hemos fallado? ¿Será que como Pedro vamos a llorar nuestro pecado y vamos a limpiar con estas lágrimas el apartarnos de Dios? Y también mirando la cruz comprendemos esta bondad tan grande, tan impresionante de Dios que se ha bajado y se ha entregado por todos para rescatarnos un precio de sangre y la sangre de su Hijo. ¿Cómo seguir buscando la santidad? Que ahí sería, en la santidad glorificamos a Dios. Dios ya tiene la gloria en sí mismo, pero la santidad es la alegría de Dios. Es decir, cuando un padre ve que su hijo ha comprendido lo que verdaderamente le da la felicidad. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.